Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. En el programa del día de hoy tenemos mucha información y el análisis junto a nuestros invitados. Empezamos rápidamente con nuestros titulares. El gobierno de Estados Unidos pidió a juez dictar nueva orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo. Como se recuerda, el exmandatario viene siendo investigado por el caso Odebrecht y hasta el momento no se pone a buen recaudo ante la justicia de nuestro país. Además, ministro de Educación Óscar Becerra a favor de la pena de muerte y del retiro del Perú de la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Cancillería peruana solicitó a Colombia la detención preventiva contra Sergio Tarache, este feminicida que lamentablemente asesinó a una joven en las inmediaciones de la Plaza 2 de Mayo. Con esta manera se pide la detención preventiva con los fines de extradición al Perú. Y lamentable, la inseguridad en Lima continúa aumentando. Esta vez el teniente alcalde del distrito de Santa Anita, John Valverde, fue asesinado de varios balazos dentro de su auto. Y Fuerza Popular rechaza la renuncia de María Cordero Yontay y continúa el proceso para expulsarla del partido. Esto después de que se conociera y se denunciara además de que esta congresista que usted está viendo en pantalla le recortaba el sueldo a uno de sus trabajadores. Buenos días, bienvenidos una vez más. Esto es Contigo en la Política, el programa donde semana a semana tratamos de hacer análisis y de profundizar entre los temas más importantes de la coyuntura, la política y también lo social. Antes de empezar el desarrollo de la programación, invitarlos a ustedes a seguirnos a través de la transmisión en vivo, porque llegamos a todas las regiones del país por Econocable, Canal 30, Cable Más 713, WIN TV en el Canal 32 y Cable Perú en 37.6. Pero además puede seguir nuestra programación en vivo a través de la señal oficial del canal oficial de Facebook, que es Contigo TV, en Instagram, contigotv.pe, en TikTok, contigotv.pe y en YouTube como Contigo TV. Somos esta plataforma, multiplataforma, con información, además de entretenimiento y otro tipo de programaciones. Recuerden también que estamos atentos a las denuncias que ustedes hacen. Los reportes ciudadanos son importantes para poner allí el foco de atención en los principales temas de la coyuntura. Si usted tiene denuncias, si tiene, por ejemplo, reportes desde el lugar de los hechos, puede enviarnos a través de las redes sociales, porque no solamente estamos acá pendientes en Contigo en la Política, sino también en los otros programas como son Edición Matinal y también Edición Central, que se centran sobre todo en denuncias y en reportes ciudadanos. Empezamos rápidamente el programa aquí en Contigo en la Política. Bienvenidos. Bueno, vamos a analizar más adelante sobre las declaraciones de Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró ante la prensa. Allí indicó esta solicitud que está haciendo al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas del Perú salgan a integrar el patrullaje junto con la policía y el serenazgo para combatir la delincuencia. En principio, justamente, ya se ha dispuesto justamente la normativa luego del caso de los limpiaparabrisas, sí. Después de la decisión del Consejo. ¿Cuándo va a estar publicada ya esta normativa, por favor? Revisa el peruano, a ver si ya salió, pero ya el acto jurídico ya se dio el viernes. ¿Ya? Ahora, respecto justamente al caso del sereno que ha fallecido, se ha tocado mucho y se ha fortalecido esta situación por el tema del uso de las armas no letales. ¿Cree que ya se tiene que tomar una iniciativa por parte del Ejecutivo en medio de esta situación?
A ver, hay dos temas, ¿ya? De las armas no letales, hay una que no me gusta, que se llama perdigones, ¿ya? A un sereno, ¿para qué le das perdigones? Esa hay que sacarla. El resto creo que sí. Pero creo que el tema de inseguridad ahora ya es estructural. Creo que tenemos que ya coordinar con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, ¿sabes? Porque el tema está desmadrado. La ¿ya? situación se está saliendo ya de control. Se está saliendo de control, entonces creo que tenemos que pasar a una fase 2, donde, como se ha hecho en otros países tipo El Salvador, Bukele, pueden leer ustedes, sacó al ejército. Yo creo que Lima necesita ya presencia militar, ¿ya? Porque hay zonas donde ya está descontrolado todo este tema, ¿no? En algún caso, justamente con la situación del Sereno de Surco, es que si el Ejecutivo no proporcionaba las medidas, debería devolverse la seguridad en su totalidad al Estado y de alguna manera desactivar el cuerpo de serenazgo. ¿Coincide con esta? No. Yo creo que hay que integrar un tercer elemento, es mi opinión. Hay que integrar al ejército. Pero el ejército que no intervenga con la población, sino que proteja lo que ahora la policía está perdiendo su tiempo. Están protegiendo espacios públicos, ¿no? Y ahí que entra el ejército, pone una tanqueta del ejército en la noche, ahorita en San Martín de Porres. Con una tarjeta, varias tanquetas, perdón, termino la pregunta. ¿No? Ponemos tanquetas en sitios estratégicos, en diferentes sectores. Bueno, hay zonas rojas, ya conocemos dónde está el peligro. Y poner tanquetas del ejército, voy a coordinarlo con el Ministerio de Defensa directamente. Debería ser en paralelo, equilibrado, tanto del sector defensa interior y el serenazgo, deberían trabajar defensa, claro, pero tenemos que llegar a la fase 2. El Salvador tuvo esa estrategia y funcionó. Aquí tenemos que integrar al Ministerio de Defensa en estos momentos porque hemos pasado ya los límites de control. Para el tema de los limpiaparabrisas, ¿cómo se está coordinando justamente con la Policía Nacional para justamente erradicar a esto? Con la Policía Nacional no hay ningún problema, ya el tema del limpiaparabrisas no va para más. Pero estamos empadronando también a los señores, que son mayoría extranjeros, para que no se queden en la calle. Alcalde, ¿qué le parecen las encuestas? Alcalde, ¿qué le parece el tema de las encuestas? ¿Cuál encuesta? La que salió ayer, por ejemplo, de Ipsos respecto a su gestión. Bueno, y respeto todas las encuestas, ¿no? Pero yo sigo trabajando. Alcalde, La encuesta, ¿No le preocupa, aunque hay empate técnico, que vaya cayendo? ¿Empate técnico con quién? En su desaprobación, por ejemplo. O sea, La encuesta que vale es la del último día. ¿Ya? Las encuestas si acaba de empezar. O sea, ¿a qué político le hacen encuestas los 90 días, no? Pues curioso. ¿En qué otro distrito va a haber el Club Metropolitano, alcalde? Ya lo he anunciado. Va a haber en el Agustino, que hay de un terreno municipal grande para hacer un Club Med más. Y en el RIMAC, pero cerca de la Tupac Amaru, que está al frente de San Martín de Porres. Es un lote muy grande que con Serpar estamos quedando en transformarlos en 2 Club Med más para Lima. Me van a disculpar porque tengo una reunión a la 1. sobre este tema de campaña siempre ha rechazado cualquier tipo de acto de corrupción y ayer se dio cuenta en un dominical que una congresista de Fuerza Popular se ha mostrado audios en donde ella solicita dinero a un trabajador del Congreso. Además indica que ella necesita esa plata para cubrir con los gastos de campaña. ¿Qué lectura hace usted de lo que vino ocurriendo con congresistas? Yo creo que el Congreso debería limpiarse, ¿no? O sea, tanto niño, tanto corrupto que hay. El mismo Congreso por su propio bien. ¿Escuchó el audio? Ayer estuve mirando, sí, ¿Qué le genera? Asco, porque una persona que es política no puede entrar a lucrar de la política. O sea, si necesita plata, que no sea político. Yo tengo mi opinión sobre la política. Creo que una persona que dedica a la política tiene que entrar a servir y ya tiene que tener su plata hecha para no deberle nada a nadie. Entonces es un tema que me preocupa, pero bueno, ya que están ahí, el Congreso tiene la obligación de autolimpiarse. O sea, para eso tienen capacidad de desaforar a ciertos congresistas, como los niños, pero hay más de 20 niños. O sea, el Congreso por su propio bien debe tomar... Bueno, empezamos rápidamente con el bloque de entrevistas y invitamos a la primera entrevistada, quien es la congresista de Fuerza Popular, Nilsa Chacón. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. ¿Qué tal? En primer lugar, congresista, hay muchos temas que tocar, porque ha habido una revelación, una denuncia grave contra una colega de su bancada. Estamos hablando de María Cordero Yontay, que fue denunciada por recortarle el sueldo a uno de sus ex trabajadores. Sí, bueno, nos hemos enterado por los medios de comunicación, los
esta denuncia, es lamentable este acto, este accionar que ha tenido nuestra colega, pues, ¿no? María Cordero ante sus trabajadores. Correcto. ¿Ustedes son enfáticos en rechazar un accionar como este? Definitivamente. No se podría pasar por alto, no se podría pasar por paños tibios. Es ya una decisión de bancada pedir prácticamente la expulsión de la colega. Ya la vocera de bancada ha sido muy enfática en pronunciar que la salida de la congresista, la expulsión, pues se va a dar de la bancada. Ahora, ¿considera que esto es un ejemplo o sobre todo una reflexión para en un futuro mejorar los filtros de quienes participan en las contiendas electorales y a quienes un partido le da la confianza para poder postular a un cargo tan importante como congresista de la República? Claro, nosotros estamos para representar a nuestra población y parte de ellos, el equipo de trabajo, el equipo de despacho que te acompaña, que son profesionales que inician la gestión, son parte también de una población, son ellos, y es totalmente negativo, ¿no? Pero Marlon, te diré que todo depende también en la persona. Yo entiendo que el partido hace filtros, pero luego cuando, pues, al asumir los cargos, ya los accionarios de cada congresista en sus despachos, ya ahí depende de cada uno, ¿no? Entonces, el partido nos da la oportunidad de poder participar, de poder representarnos. Sabemos que Fuerza Popular, pues, es un partido totalmente estructurado, alineado, y pues yo creo que también ya esto va a servir como para poder hacer de repente un filtro mayor. Correcto. Ahora, Fuerza Popular, por un lado, ha rechazado la renuncia de María Cordero Yontay y ha continuado con el proceso de expulsión. Pero esto no queda solamente en una expulsión de un partido político. ¿Qué es lo que debe ocurrir con esta congresista que actualmente está ejerciendo el cargo? ¿Qué debe pasar con ella en la Comisión de Ética? ¿Considera que solo debe ser suspendida o completamente desaforada del Congreso? Ya la vocera ha anunciado que también hay una denuncia, o va a haber una denuncia también ante la subcomisión de acusaciones, en el cual, pues, eso significa no solamente por ética. En ética es solamente una suspensión, pero ya en la subcomisión se ven temas, pues, ya de desaforo, ¿no? Y esto va a servir también de un gran ejemplo para los demás congresistas, pues, que hacen esta mala práctica. Ahora, justo lo que usted menciona es importante, no es la primera congresista y, bueno, esperemos que sea la última, pero han salido denuncias en las últimas semanas, ya van 3 congresistas de la República involucradas en hechos como esto, y qué lamentable es, sobre todo cuando hay una parte, digamos, mayoritaria de la población que tiene un rechazo ante la institución del Congreso de la República, y esto hace sino aumentar esa percepción de los ciudadanos. Bueno, tenemos claro que son 5, no son 3, son 5, porque son 5 casos que están saliendo hasta la fecha actual, y más que todo sí tienes mucha razón de que teniendo un porcentaje en un porcentaje totalmente bajo de aprobación por la población, ahora se ven estos temas sumados también a estos procesos de los casos de los niños, que ya no son 6, son 17, luego ahora son 40, hay 40 supuestamente, ¿no? O sea, congresistas más que están involucradas, y vemos
vemos nombres que bueno, hay muchos congresistas que están muy dispuestos, ¿no?, a declarar, a dar su versión, y eso me parece bien. Claro. Que no, pues quien dice, pues quien nada teme, quien nada debe, nada teme. Entonces creo que las investigaciones se tienen que dar, pero también hay que tener en claro, Marlon, pues que en estos últimos años, desde el 2016, hemos venido con un Congreso pues muy debilitado, ¿no? Pasado a también acciones pues de jefes presidenciales, donde han venido golpeando al congresista, y a veces a todos pues han tenido que meter a un saco, y no es así, porque también tenemos pues congresistas que sí hacen su trabajo, que representan a su población, que luchan por su región, que trabajan, se identifican con la gente que menos tienen y que más necesitan en ser apoyados. Entonces, pero bueno, en una encuesta siempre pues a veces generalista, ¿no? Correcto. Congresista, pasando a otro tema, en los últimos días hubo una intervención que llamó poderosamente la atención porque se incautó inmuebles valorizados en millones de soles, precisamente relacionados a Joaquín Ramírez, que en su momento fue secretario general de Fuerza Popular. Ante esto, el partido ha emitido un comunicado, de alguna manera instando a la presidenta Dina Boluarte a que los ministros no declaren sobre este tema, que no tengan injerencia sobre un caso fiscal y judicial como este. Sí, bueno, este caso del señor Joaquín Ramírez se ha dado y con creo que respetando el trabajo que hace el Ministerio Público, que si hay una investigación que se haga, pero a veces es parte de interferir, ¿no? O sea, opiniones que han dado ciertos ministros que en realidad deberían de enfocarse. Ahora estamos viendo, pues, en caso del ministro del Interior, estamos viendo las olas de delincuencia que están sucediendo, de asesinatos que están sucediendo en la calle, y no encuentra o no da soluciones claras, ¿no? Entonces, es una forma de decir, pues, hay que dedicarse a lo suyo, y hay que dejar pues al Ministerio del Interior, el Ministerio Público, que se encargue de hacer sus investigaciones. Que bien es cierto, el señor Joaquín Ramírez en su momento, él fue él es ahora ex secretario, en su momento fue secretario del Partido Fuerza Popular, pero ya no lo es hace muchos años, y bueno, de las cosas que él tenga que rendir cuentas ante la Fiscalía, pues lo tiene que hacer, ¿no? A nosotros como partido, en realidad, no nos saca de cuadro, no nos preocupa, es ya tema individual que él tiene que responder. Correcto. Ahora, el día de ayer, el ministro de Educación, Óscar Becerra, se mostró a favor de la pena de muerte y calificó de adefesio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es la primera vez que una declaración del ministro genera una ola de críticas. Una ola de críticas. La verdad que yo lo entiendo al ministro de Educación, en tanta indignación que vemos que nadie está seguro en salir a las calles, y los asesinatos, y peor aún con estos extranjeros. Hemos visto que han quemado, pues, queman a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. Yo soy madre de familia, y qué impotencia que este sujeto haya salido así, o sea, de la forma más tranquila del país, y ahora que esté en otro país, y por el último ni extraditarlo. Ahora vemos que este otro sujeto extranjero mata a un sereno, y está ahí desaparecido, y lo último de que todavía nuestro Estado tiene que invertir miles de soles para que puedan
hacer, o sea, un juzgamiento de que nos lleva a un gasto de procesos judiciales solamente para que encarcelen y esté dispuesto a que en cualquier momento se lo pueden liberar. La verdad que yo le entiendo al ministro de Educación, porque en estos casos, viendo de que nos matan a nuestras mujeres, nos violan a nuestras niñas, yo te hablo porque soy madre de familia y me aterra y me indigna de ver todo esto, estas desgracias que está sucediendo. Por supuesto, es realmente indignante. Esperemos que esto se pueda mejorar, sobre todo porque el caso de Sergio Tarache no debe servir para que se continúe, digamos, la impunidad, ¿no? Debe ser un ejemplo de que los países, en general los gobiernos sin fronteras, están en contra de la violencia contra la mujer. Para finalizar la entrevista, congresista Nilsa Chacón, cuéntenos un poco, porque usted está realizando actividades de la semana de representación. De representación, correcto. Sí, actualmente estoy por la provincia de Huaraz, estoy saliendo ya acá a una zona que es de Pira. En estos días ha habido varios deslizamientos de cerros por tema de las lluvias. Justo hace 2 días estábamos en pleno viaje y se deslizó un cerro, la verdad que terrible, con un enrocado que llenó la pista, y hemos estado prácticamente como 3 horas esperando hasta que hagan detonaciones y puedan limpiarlas, ¿no? Entonces vine a hacer la inspección in situ, las maquinarias, para que, el gobierno regional accionó rápido con el tema de las maquinarias. Y también tenemos problemas con el tema del colegio de reconstrucción con cambios, que están paralizados. Estamos llevando toda esta problemática hacia el Ejecutivo, trasladando para que les dé soluciones inmediatas, porque sabemos pues que ellos son los que manejan los presupuestos, y acá la gente necesita que sus representantes visiten, lleguen a los lugares más alejados de diferentes comunidades, centros poblados. Ancash tiene 20 provincias, 166 distritos, y en el cual los lugares, la verdad, son en estas lluvias, hay muchos problemas en las carreteras, pero tenemos que avanzar, continuar, y muy a gusto con el trabajo que vengo haciendo. Correcto. Y qué importante es que los congresistas, quienes han sido elegidos para representar a la población, lleguen ahí donde se necesita principalmente la atención del gobierno para trasladar estas demandas. Pero además, congresista Nilsa Chacón, qué importante que congresistas como usted sepan deslindar de aquellos que no están teniendo buenas prácticas en el Parlamento, como su colega María Cordero Yontay. Muchas gracias a la congresista Nilsa Chacón de Fuerza Popular por estar con nosotros aquí en el programa En Vivo. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Buen día. Gracias. Muy buenos días. Nosotros vamos a continuar escuchando las declaraciones de el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se mostró a favor y solicitó además al ministro de Defensa que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la policía y a los miembros de Serenazgo contra la delincuencia. Empresarios mineros, para luego los convocaba en oficinas fuera de PCM para aparentemente lograr algún tipo de beneficio. ¿Su opinión también de parte del Ejecutivo no solamente es un tema del Congreso? Todo lo que es corrupción, mi opinión es muy radical. Yo estoy planteando, hoy día me he hecho una entrevista a un periódico local, yo estoy planteando, como lo hizo Singapur en su momento, pena de muerte para violador, ¿ya? Pena de muerte para funcionario corrupto, sentenciado en última instancia, ¿no? Estoy planteando pena de muerte para 3 casos graves, ¿no? Pero violadores de todas maneras, corruptos también, ¿no? Alcalde, si me permiten salir. No funciona, hermano. No Alcalde, funciona. hemos estado haciendo un recorrido por las pistas de Lima, principalmente en la avenida Arequipa. ¿Cómo se va a trabajar justamente en la refacción de vías metropolitanas por el lado de su gestión? Como le digo, yo he recibido una Muni quebrada, ¿ya? Con más de 600 millones de soles de deuda para temas como el metropolitano, la prolongación hasta Chimpuogyo,
y para terminar Guaycoloro, está endeudado, eso, sin pagarle al proveedor. Espérese, pues. Entonces lo que estoy haciendo primero es tener recursos. Los primeros 80 millones de soles han ido a ollitas comunes y luego sigo avanzando, pero el día viernes hemos aprobado endeudamiento internacional a 20 años con los regidores de Lima. Eso va a ir a obra pública. Pero primero uno tiene que conseguir el recurso a largo plazo y luego hace obra. Alcalde, por favor, ¿el Metropolitano cuánto sale? ¿Cuándo sale el Metropolitano? El Metropolitano me lo han dejado totalmente tirado, ¿no? Y la ATU, que es la que supervisa, dice que no puede funcionar. Yo estoy levantando las observaciones de la ATU, hay más de 110... ¿Hay un promedio estimado de cuándo podría ponerse en ejecución el uso de armas no letales pusieron por todas acabo de mencionar lo siguiente. Está hablando. Acabo de mencionar lo siguiente, que el tema de seguridad está tan mal que debemos seguir la estrategia de El Salvador, ¿ya? Creo que la Fuerza Armada tiene que poner sus tanquetas en las noches para proteger ciertas zonas estratégicas de Lima y dejar a la policía la intervención del día a día. Alcalde, no se Menos con armas no letal, sí, pero menos. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hacer un recuento de las principales portadas de la prensa escrita. Empezamos con el diario El Comercio. El Perú pide detención preventiva contra Sergio Tarache para lograr su extradición. Tras vencer el plazo para que el feminicida sea expulsado de Colombia, Cancillería presentó la solicitud con fines de extradición. ¿El lapso cuál es? El traslado al país puede demorar más de 6 meses, dice experto en este tema. En un mes estaría listo el documento para iniciar trámite, indica el ministro de Justicia, Tello. Vamos con la siguiente portada. Vemos allí el diario La República, que da cuenta también de lo siguiente. Premier desautoriza a ministro de Educación. Alberto Otárola señala que el gobierno respeta el Pacto de San José. Titular del Minedu, Óscar Becerra, se pronunció un día antes a favor de la aplicación de la pena de muerte y calificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adefesio. El jurista Ronald Gamarra señaló que Becerra debería saber que en el Perú está abolida la pena de muerte, salvo en caso de traición a la patria, y que ésta no se puede restablecer por los tratados internacionales suscritos por el país. El exministro Ricardo Cuenca manifestó que la gestión del actual titular de Educación expresa una continuidad de las contrarreformas en el sector educativo que se iniciaron en el gobierno de Pedro Castillo. Vamos con la siguiente portada del diario Perú 21. Acribillan al teniente alcalde de Santa Anita. Regidor John Valverde, de Alianza para el Progreso, era el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de su distrito. Este teniente alcalde fue asesinado exactamente en las inmediaciones de El Trébol en Surco. Murió a causa de varios balazos por parte de unos presuntos sicarios que lo acribillaron dentro de su auto. Diario El Correo, Petro, el protector de asesinos. Colombia no aceptó expulsar al feminicida venezolano Sergio Tarache. Ante la indignación del país y de los familiares de Katherine Gómez, el gobierno peruano deberá iniciar los engorrosos trámites de extradición que podría tardar por lo menos un año. Y más abajo indican lo siguiente: Fuerza Popular presenta una denuncia constitucional contra robasueldos María Cordero Yontay. El diario Expreso, al fondo hay sitio, Congreso se ha convertido en una agencia de empleos. Crean puestos para pagar favores políticos, para contratar a familiares y de paso mochan sueldos a trabajadores para metérselos a sus bolsillos. Esto no puede continuar. Hoy los congresistas con muertos y heridos ganan más de $7.000 mensuales. Y hay más de 5.200 trabajadores. La calidad de los parlamentarios deja mucho que desear. Plantean reforma del Parlamento, sugieren que paguen sueldo a congresistas solo por asistir a las sesiones del Pleno y grupos de trabajo parlamentario.
Y el diario La Razón, alcalde de Lima, pide al ministro de Defensa que militares patrullen la ciudad ante ola de crímenes. Fuerzas Armadas a las calles, exigen mano dura contra delincuentes y allanar guarida de criminales. Plantean operativos junto a la policía y serenazgos distritales. Además, Surco declara en estado de emergencia la seguridad ciudadana en el distrito. El diario Gestión, no vemos que los inversionistas estén más nerviosos con Perú que con el resto de la región. Pese a ello, Moody's considera que todavía es prematuro decir que ya no hay presión sobre la calificación del Perú debido a la falta de acuerdo sobre el adelanto de elecciones. Además, si se confirma un impacto del 0.2% por las lluvias y el Niño, agencia calificadora reduciría su proyección para el crecimiento del PBI peruano este año desde 2.3% a 2% o menos. Esta es la estimación y la proyección de cómo iría la economía en nuestro país. Finalizamos este recuento con el diario El Peruano. Ministerio de Economía y Finanzas garantiza presupuesto a las regiones afectadas. Es el momento de ejecutar montos asignados. Ministro Contreras señala que Piura cuenta con recursos para enfrentar la emergencia por las intensas lluvias y a la fecha ha gastado menos del 16% de su partida. Es con lo que amanece el día de hoy la principal portada del diario El Peruano. Bueno, veíamos allí un poco de recuento de las principales noticias del día de hoy, desde este lamentable asesinato al teniente alcalde de Santa Anita hasta el pedido de extradición contra Sergio Tarache por parte de la Cancillería peruana a el gobierno colombiano. Continuamos con más información y el análisis en Contigo en la Política tras la pausa. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira!
Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores points de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. Continuamos en vivo en el programa y a esta hora de la mañana vamos a escuchar las declaraciones del congresista Valdemar Cerrón, que se refirió directamente a la investigación por el caso Los Niños del Congreso. El que estén tratando de involucrarlo en el caso de los niños, ¿no? El Ministerio Público ha mencionado. Muy buenos días a todos los periodistas. A veces la mala fe de algún colega de ustedes dice que yo me he escapado. Aquí estoy, más bien no lo veo. Creo que se ha escapado. Yo no, pero no, un momentito, yo no me a ver, un momentito. No, yo no me he escapado. Yo tenía que ir a Santa Rosa de Carhuacayán y he llegado a las 8 de la noche y el alcalde me ha estado esperando. No hay que ser de mala fe. Salió por la puerta de atrás del municipio. Justamente porque estaba apurado. Y es más, esos gritos, su mismo diario Correo dice que es ser un loquito. Y no se trata así a las personas. Por más que haya protestado el señor solo, no es loquito. El diario Correo tiene que de repente rectificarse con el señor. No sé, pero tampoco tengo por qué calificarlo. Bueno, ahora que se puede responder, por favor, ¿qué es lo que debe de decir sobre esta solicitud del Ministerio Público para involucrarlo en el caso? Toda investigación sea bienvenida dentro del proceso legal y el marco correspondiente. No tenemos ningún inconveniente que se haga la investigación a todo lo que tenga que investigarse. ¿Usted ha sido un facilitador de la gestión de Pedro Castillo para todos estos procesos ilícitos que ya están siendo objeto de investigación? No, en absoluto, porque el señor Pedro Castillo renuncia al partido, inclusive a pedido de nosotros. Entonces nosotros no hemos facilitado, sino siempre hemos sido una oposición propositiva como lo somos hasta ahora. Congresista, ¿cuál es su posición con respecto a las declaraciones que ha tenido el ministro de Educación, ¿no? Del distanciamiento de la Corte Interamericana de Derechos, de impulsar la pena de muerte? Vamos en la misma línea que dijo el ministro, hay que respetar las opiniones, hay que escuchar las opiniones. ¿Simpatiza con esta posición? Yo descarto todo tipo de posición que esté a favor de la pena de muerte, porque en ningún lugar del mundo ha solucionado el problema de mayor. El problema se soluciona con educación, se soluciona con mayor atención a la población. Su posición con respecto a las declaraciones que ha tenido el ministro de Educación, ¿no? Del distanciamiento de la Corte Interamericana de Derechos, de impulsar la pena de muerte.
vamos en la misma línea que dijo el ministro, hay que respetar las opiniones, hay que escuchar las opiniones. ¿Simpatiza con esta posición? Yo descarto todo tipo de posición que esté a favor de la pena de muerte, porque en ningún lugar del mundo ha solucionado el problema de mayor. El problema se soluciona con educación, se soluciona con mayor atención a la población. Bueno, escuchábamos allí las declaraciones del congresista Valdemar Cerrón, que se refirió directamente a esta investigación que sigue la Fiscalía por el denominado caso Los Niños del Congreso. ¿Quiénes eran los niños? ¿Qué hacían los niños? Los niños, según la tesis fiscal, eran aquellos congresistas cercanos al expresidente Pedro Castillo que en su momento, durante su gobierno, participaban en reuniones, acudían a Palacio para poder gestionar favores, para poder ver de qué manera apoyar al entonces presidente Castillo a cambio de favores y también de licitaciones, presuntamente, por supuesto. Esto todavía está en investigación, va a tener que ser la Fiscalía la encargada de juntar los medios probatorios para comprobar esto y por otra parte van a tener los congresistas también su derecho a defenderse y también a responder directamente a la justicia y a ponerse frente a ley. Vamos con otra declaración y es que el congresista de Acción Popular Illich López también se refirió a la prensa por el caso Los Niños del Congreso e indicó que se está pretendiendo vincularlo en esta investigación. ¿Cómo toma usted las declaraciones del ministro de Educación que ha puntualizado el distanciamiento de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos y proponer de alguna manera la pena de muerte como sanción? Mire, hay un debate extenso sobre el distanciamiento de los derechos humanos de la Convención esta de San José. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos se preguntan por qué los presos que tienen muchas condenas no trabajan para que ellos puedan obtener sus propios alimentos. Justo esto tiene que ver con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se tiene que hacer una evaluación eminentemente jurídica y política y tiene que entrar el debate nacional. Nosotros dentro del Congreso tenemos que entrar a ese debate y vamos a tener que ver cuáles son los pros y los contras de que el Perú entre o salga de este sistema de derechos humanos internacional. ¿Simpatiza de alguna forma entonces? Mire, ante los hechos tan complicados que se dan, yo considero que hay algunos temas específicos, como por ejemplo que los presos deban de trabajar para conseguir sus alimentos, que deberíamos de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algunos otros no. Entonces, creo que es imperante el debate nacional. Hay que ver qué opinan los sectores un poco más conservadores, los sectores de izquierda, los sectores de otros partidos políticos para poder entrar en ese debate y ver qué sacamos dentro de esta situación. ¿Cómo toma usted las declaraciones del ministro de Educación que ha puntualizado el distanciamiento de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos y proponer de alguna manera la pena de muerte como sanción? Mire, hay un debate extenso sobre el distanciamiento de los derechos humanos de la Convención esta de San José. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos se preguntan por qué los presos que tienen muchas condenas no trabajan para que ellos puedan obtener sus propios alimentos. Justo esto tiene que ver con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se tiene que hacer una evaluación eminentemente jurídica y política y tiene que entrar el debate nacional. Nosotros dentro del Congreso tenemos que entrar a ese debate y vamos a tener que ver cuáles son los pros y los contras de que el Perú entre o salga de este sistema de derechos humanos internacional. ¿Simpatiza de alguna forma entonces? Mire, ante los hechos tan complicados que se dan, yo considero que hay algunos temas específicos, como por ejemplo que los presos deban de trabajar para conseguir sus alimentos, que deberíamos de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algunos otros no. Entonces, creo que es imperante el debate nacional. Hay que ver qué opinan los sectores un poco más conservadores, los sectores de izquierda, los sectores de otros partidos políticos para poder entrar en ese debate y ver qué sacamos dentro de esta situación. ¿Cómo toma usted las declaraciones del ministro de Educación que ha puntualizado el distanciamiento de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos y proponer de alguna manera la pena de muerte como sanción? Mire, hay un debate extenso sobre el distanciamiento de los derechos humanos de la Convención esta de San José.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos se preguntan por qué los presos que tienen muchas condenas no trabajan para que ellos puedan obtener sus propios alimentos. Justo esto tiene que ver con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se tiene que hacer una evaluación eminentemente jurídica y política y tiene que entrar al debate nacional. Nosotros dentro del Congreso tenemos que entrar a ese debate y vamos a tener que ver cuáles son los pros y los contras de que el Perú entre o salga de este sistema de derechos humanos internacional. ¿Simpatiza de alguna forma entonces? Mire, ante los hechos tan complicados que se dan, yo considero que hay algunos temas específicos, como por ejemplo que los presos deban de trabajar para conseguir sus alimentos, que deberíamos de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algunos otros no. Entonces, creo que es imperante el debate nacional. Hay que ver qué opinan los sectores un poco más conservadores, los sectores de izquierda, los sectores de otros partidos políticos para poder entrar en ese debate y ver qué sacamos dentro de esta situación. ¿Cómo toma usted las declaraciones del ministro de Educación que ha puntualizado el distanciamiento de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos y proponer de alguna manera la pena de muerte como sanción? Mire, hay un debate extenso sobre el distanciamiento de los derechos humanos de la Convención esta de San José. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos se preguntan por qué los presos que tienen muchas condenas no trabajan para que ellos puedan obtener sus propios alimentos. Justo esto tiene que ver con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se tiene que hacer una evaluación eminentemente jurídica y política y tiene que entrar al debate nacional. Nosotros dentro del Congreso tenemos que entrar a ese debate y vamos a tener que ver cuáles son los pros y los contras de que el Perú entre o salga de este sistema de derechos humanos internacional. ¿Simpatiza de alguna forma entonces? Mire, ante los hechos tan complicados que se dan, yo considero que hay algunos temas específicos, como por ejemplo que los presos deban de trabajar para conseguir sus alimentos, que deberíamos de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algunos otros no. Entonces creo que es imperante el debate nacional. Hay que ver qué opinan. Bueno, precisamente escuchábamos allí las declaraciones del congresista Illich López de Acción Popular respecto al denominado tema de los niños, que se continúa haciendo, digamos, investigación para saber cuántos eran los niños del Congreso de la República y qué tipo de favores presuntamente pedían a cambio el expresidente Pedro Castillo para apoyarlo desde el Congreso de la República. Esto se va a tener que determinar en los próximos días y vamos a continuar nosotros pendientes de lo que ocurra. Vamos a hablar ahora de la situación legal de la congresista María Cordero Yontay, congresista de Fuerza Popular, que se conoció además una denuncia contra la parlamentaria de Fuerza Popular María Cordero Yontay por presuntamente recortarle el sueldo a uno de sus extrabajadores. Esto ha ameritado que el partido Fuerza Popular inicie un proceso de expulsión contra la parlamentaria. Pero tenemos a continuación el comunicado. Vemos allí, comunicado del proceso de expulsión de María Cordero Yontay. Se informa a la opinión pública que con fecha 17 de abril de 2023, la señora María Cordero Yontay presentó una carta comunicando su decisión de renunciar a la militancia de nuestro partido. Dicha misiva ha sido evaluada por esta Secretaría Nacional y se ha tomado la decisión de no aceptar la renuncia formulada y en consecuencia continúa con el proceso de expulsión de la señora Cordero Yontay. El proceso de expulsión antes mencionado seguirá su curso conforme lo establece nuestro estatuto partidario y sentará un precedente para toda la militancia fujimorista. Tenemos otro comunicado. Respecto al caso de María Cordero Yontay, debemos recalcar que el partido, como el grupo parlamentario, actuó de forma inmediata, en estricta consonancia con los principios democráticos que rigen nuestro accionar partidario. Los comunicados de la mañana del 16 de abril dan fe de lo antes mencionado. En efecto, sin perjuicio de que confiamos en la rigurosidad con la que el Ministerio Público realizará la investigación penal que se le sigue a la señora Cordero Yontay, debemos informar a la opinión pública que ante la contundencia de las pruebas que son de público conocimiento,
Fuerza Popular ha tomado las siguientes acciones inmediatas. Se han iniciado los procedimientos para expulsar a la señora Cordero Yontay, tanto del partido como del grupo parlamentario, es decir, de la bancada Fuerza Popular en el Congreso. La señora Cordero Yontay ha sido retirada de la presidencia de la Comisión Especial Puyango Tumbes. Asimismo, ha sido retirada de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de todas y cada una de las comisiones ordinarias en la que participaba en la representación de Fuerza Popular. En el punto número 4 indica: hemos presentado una denuncia constitucional contra la señora Cordero Yontay ante la Comisión de Ética del Congreso de la República y confiamos en que el resultado de las investigaciones terminarán en la aplicación de la máxima sanción. Se ha presentado una denuncia constitucional cuya finalidad es que se logre el desafuero de la congresista Cordero Yontay. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos de los trabajadores. Entonces tenemos allí principalmente lo expresado por Fuerza Popular y nosotros esperamos que esto se cumpla. Por supuesto, para nadie es grato tener a una congresista de la República que, en lugar de legislar, de fiscalizar, de representar al pueblo que la eligió, está teniendo estas actitudes, estas acciones que realmente rigen con lo ético y que son realmente cuestionables. No es la primera congresista denominada mocha sueldos en el Parlamento. Esperemos que, como ella, los otros congresistas también sean sancionados con severidad. Que no se les dé solamente suspensión de 120 días. Eso es como darles una licencia para que después regresen y continúen con estas malas prácticas. Lo que se debe hacer aquí sería tomar la sanción más drástica, la sanción más firme y ejemplificadora, ¿no? Que sirva de ejemplo para que otros congresistas no cometan los mismos actos. ¿Cuál es esa? La del desafuero. Bueno, con eso vamos a venir más adelante evaluando un poco los panoramas. A esta hora de la mañana hemos hecho ya un recuento de lo que ha ocurrido con la congresista María Cordero Yontay, pero también hay otro hecho que ha llamado poderosamente la atención y es respecto a las declaraciones de Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima ha solicitado al Ministerio de Defensa que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar junto a la policía y el serenazgo para apoyar en la lucha contra la delincuencia. Vamos a conversar al respecto con el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, ex viceministro de esta cartera importante. Bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Doctor, buenos días. Hay mucho que hablar sobre este tema y usted es el indicado. En primer lugar, ¿es correcto o no que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar junto a la policía y el serenazgo? ¿Es viable esto? Son roles totalmente distintos. Patrullaje por efectos de seguridad y de control puede ser una función que compartan el serenazgo y la Policía Nacional. Eventualmente, en regímenes de excepción, es posible que también participen las Fuerzas Armadas. Básicamente, las Fuerzas Armadas pueden participar en regímenes de excepción para el manejo del control de multitudes y para asegurar ciertos activos críticos. No es el caso de Lima Metropolitana y el Callao, por ejemplo, hablando de la iniciativa de López Aliaga. Lima y Callao, hay que recordar que ha estado hasta el mes pasado en estado de emergencia por temas de seguridad ciudadana. Hemos tenido más de un año en estado de emergencia, donde en principio se permitía también la intervención de las Fuerzas Armadas y hemos visto que esa medida no ha tenido mayor impacto. Inclusive cuando fue elegido López Aliaga ya estábamos en estado de emergencia y cuando López Aliaga asume seguíamos en estado de emergencia hasta marzo. Por lo tanto, ahí está claramente demostrado que ese impacto es igual a cero mientras no existan planes orientados a intervenir y en ciertas zonas de riesgo, en ciertas zonas de criminalidad y delincuencia. Y por supuesto, si es que eso no existe, pues entonces no tiene mayor sentido la vigencia de un estado de emergencia, la suspensión de derechos fundamentales para que las Fuerzas Armadas puedan estar estacionadas en algún punto para brindar, en principio, protección.
Correcto. ¿Cuál sería quizás los riesgos de que se cumpla una medida como esta? Y para eso quizás es importante entender cuál es el objetivo principal que tienen las Fuerzas Armadas en un país. Las Fuerzas Armadas, el objetivo que tienen es la defensa del país frente a una agresión extranjera. Como se comprenderá, eso no en el caso de la seguridad ciudadana, donde tenemos interna. Excepcionalmente se le puede encargar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno, como ocurre en el BRAE y como ocurre en el PUNO. Aún así, todo lo que es el manejo del delito está en manos de la Policía Nacional, inclusive y también en PUNO. Entonces, esta iniciativa de López Aliaga no tiene marco jurídico, no está digamos, regulada por la Constitución el hecho de que un alcalde pida la intervención al ministro de Defensa. Para eso se requiere una norma especial para declarar el estado de emergencia en Lima y el Callao, y recién ahí poder autorizar. Pero para que eso ocurra tiene que haber, insisto, una evaluación de la situación, un plan de trabajo, un plativo, y establecer claramente los protocolos de actuación y sobre todo el protocolo de uso de la fuerza en caso que sea necesario. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar contra la delincuencia. Eso es un rol y una función constitucional y de la Policía Nacional. El Serenazgo tampoco tiene, dicho sea de paso, el Serenazgo tiene la función de apoyo a la policía en el patrullaje integrado y su rol de asistencia al ciudadano y prevención. Claro, y es lo que hemos visto y sobre lo que usted indica, es importante recordar lo que ha pasado hace tan solo unos días y que nos lleva además a este tema, donde un miembro del Serenazgo en Surco, por intentar frustrar un robo, terminó siendo asesinado. Hubo valentía, por supuesto, hubo hidalguía para poder luchar contra ese delincuente, pero realmente no está dentro de las facultades del Serenazgo luchar directamente contra delincuentes armados, porque ellos no cuentan con implementos de seguridad para hacerlo así. Y así contaran con implementos, o sea, podrá tener un chaleco antibalas, podrá tener gas pimienta, pero eso no lo faculta para intervenir a un delincuente armado. Eso es una función policial. Y eso lo que le correspondía, en este caso al Serenazgo, es haber coordinado la intervención de la policía. Aquí está instalado, como consecuencia del discurso político, el discurso, la narrativa de que son los serenos en estos momentos la primera línea de la lucha contra la inseguridad. Eso no es así, eso es ponerlos a todos los serenos en riesgo. Los serenos deben reunir información, deben apoyar la función de inteligencia de la policía, deben detectar y determinar dónde están los núcleos principales de inseguridad en el distrito, dónde hay microcomercialización de drogas, donde puede haber explotación sexual callejera, donde puede existir algún tipo de ilícito dentro del distrito. Se reúne información, se almacena en la unidad de seguridad ciudadana y se coordina las acciones de la mano con el Ministerio Público y con la Policía Nacional para poder intervenir en el momento adecuado una vez que se hagan todas las acciones de observación y vigilancia. Cuando se trata de flagrancia, ahí lo que se tiene es que tener siempre a la mano las unidades de la policía distribuidas, y para eso es que existen las reuniones periódicas, normalmente las que tiene que tener el alcalde con el comisario del lugar. Correcto. Es por eso que además se habla del patrullaje integrado que está conformado por un miembro del Serenazgo y de la Policía Nacional. Pero ¿qué pasa con esta medida que al parecer no se cumple en la ciudad de Lima? Mire, el tema de patrullaje en realidad es complementario a la acción policial. Lo que no se está cumpliendo en rigor es el patrullaje por parte de la Policía Nacional. En rigor el Serenazgo no debiera existir. Y el patrullaje integrado es complementario como consecuencia de la norma de Serenazgo que existe actualmente. Y ese patrullaje integrado se da porque el sereno no tiene facultades para detener. Entonces, quien sí la tiene es la policía, y por eso es que sale de patrullaje integrado. Para que el patrullaje integrado ocurra, tiene que haber fondos por parte del municipio, tiene que haber capacidad operativa, la capacidad de tener vehículos para este patrullaje integrado, y tiene que tener un convenio con el Ministerio del Interior para que se pueda tener a policías en sus días de franco o en sus vacaciones trabajando para el municipio en labores de seguridad ciudadana. Es decir, es algo adicional a la labor del policía. Por eso digo que en rigor
En rigor, el patrullaje debiera estar en manos de la Policía Nacional. De ahí que, desde mi punto de vista, este tema de por qué existe un patrullaje integrado, de por qué debemos necesitar que esté la policía en las calles, juntamente con el serenazgo, debe ser materia de una reflexión mayor y más bien de un cuestionamiento sobre el tema de fondo, que es por qué no vemos a los policías en las calles, qué pasa con los vehículos policiales, por qué las motos no salen a patrullar de noche, qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de organización tenemos por parte de la policía en la distribución del personal en el territorio, dónde está la información que maneja la policía con relación a las zonas críticas y a las zonas rojas. Hay una serie de preguntas que se le pueden plantear al ministro de Interior, del Comandante General de la Policía, para que con base en esas respuestas podamos plantear realmente normas adecuadas para combatir la delincuencia por ahora en Lima y Callao, que es lo que le preocupa a López Aliaga, ¿no? Sobre todo Lima. Y sobre todo, como usted lo dice, y esto podría resumirse bien, en que se necesita una reforma en la Policía Nacional para mejorar sus estándares, sus protocolos y también su capacitación sobre todo. Y por otra parte, en los últimos días se ha hablado mucho del uso de armas no letales para los miembros del serenazgo. ¿Usted está de acuerdo con eso o considera que eso sería incidir precisamente en que los serenos, digamos, apliquen o estén cumpliendo facultades que no tienen, digamos, de acuerdo a ley? A ver, lo que ha aprobado el Congreso de la República son 4 elementos, hasta donde recuerdo, son el chaleco antibalas, los grilletes o esposas, gas pimienta y la vara tonfa. No entiendo por qué el señor Cruz ha declarado que también va a adquirir escopetas de perdigones, hasta donde eso fue sacado de la norma por parte del Congreso. De este listado de 4 elementos, los 2 primeros no son armas. Por lo tanto, no habría ningún problema en que estas puedan ser, digamos, adquiridas por cualquier municipalidad. Es decir, un chaleco antibalas es un elemento de protección. Y los grilletes, bueno, estarían para uso del policía, puesto que el sereno tampoco puede detener. Esa es una función policial. Entonces, de los otros 2 elementos, el gas pimienta y lo que es la vara tonfa, suponen un entrenamiento en el uso adecuado del gas pimienta, y esto no va a impedir para nada de que un sereno con gas pimienta pueda enfrentar a un delincuente armado, por más chaleco antibalas que tenga, por recibir un balazo en la cabeza. Entonces, lo que se necesita en realidad es que los serenos cuenten con un mayor nivel de comunicación y con una mejor distribución de las fuerzas policiales dentro del municipio en las zonas más complejas donde se suelen producir atracos. Y si fuese el caso, iniciar una persecución, pero con acompañamiento policial, que sí, ellos tienen el entrenamiento para intervenir. No sé si le queda claro, yo no considero que los serenos deben usar armamento menos letal, porque eso es exponerlos, eso es generarles subliminalmente la orden de que tienen que intervenir necesariamente en un asalto. Claro, ponerlos nuevamente al frente de la delincuencia cuando no están sobre todo tampoco capacitados, ¿no? Porque ellos no pasan por la capacitación que tiene un policía, los años que debe tener un policía en la academia, en la escuela policial, para poder finalmente salir a las calles y tener este contacto con los ciudadanos. Bueno, entonces, para finalizar la entrevista con usted, señor Ricardo Valdés, ¿qué es lo que se debe hacer urgentemente para al menos empezar ya a encaminar esta lucha contra la delincuencia, que parece que se está desbordando porque no pasa ni un día y vemos un hecho indignante, un crimen? Ya no solamente son asaltos, sino asesinatos. El día de ayer lamentablemente se reportó este atentado contra el teniente alcalde de Santa Anita. Ya, pero esos hay que discriminar a aquellos eventos que tienen que hacer con algún crimen por encargo. Habría que investigar cuál es lo que motiva el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita, porque
ahí no ha existido un intento de robo, ha sido simplemente un asesinato por encargo, o sea, ha sido una muerte buscada y ejecutada a mansalva. Esto hay que distinguirlo de los problemas de inseguridad que tienen que hacer con los robos cotidianos, con los robos, con la violencia armada, de estos robos, etc. Lo que se tiene que hacer es, aunque parezca de perogrullo, es que la presidencia de la República, el primerato, tiene que asumir el rol que le corresponde dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y tiene que establecerse al más alto nivel una evaluación, honesta y sincera de por qué no tenemos el patrullaje que debemos tener con la Policía Nacional, de por qué no salen los vehículos. Los vehículos tienen GPS y existen los sistemas tecnológicos adecuados para poder evaluar y medir dónde está un patrullero en Lima Metropolitana o en el Callao. Eso sé que existe, se llama CIPCO, y si no está funcionando, pues hay que ponerlo a funcionar. Y ese permitiría saber dónde están los patrulleros en cada momento del día y qué hace esa dotación policial. Está simplemente en un puesto fijo, está brindando protección a un privado, están simplemente dedicados a otro tipo de actividad. Son respuestas que tiene que dar el ministro, pero en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y correcto, hay que estar sobre la base de las estadísticas del INEI, claramente indicadores de disminución de la inseguridad y evaluarlo esto semanalmente. Evaluarlo además de manera distrital, donde todos los alcaldes se reúnan semanalmente también con sus respectivos comisarios y a su vez también con tener las reuniones correspondientes con la División de Investigaciones del Distrito y con el fiscal y obviamente los representantes del Poder Judicial, esto a nivel ya del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El problema de la inseguridad es un problema integral, no solamente es policial, intervienen también obviamente los serenos de acuerdo a sus normas para hacer prevención y para entregar inteligencia, información para inteligencia. Y sin duda hay un rol muy importante que le corresponde también al Ministerio Público, al INPE. Ellos todos tienen que sentarse en la mesa, coordinar, establecer indicadores y gestionarlo. Y esto de la gestión es permanente. Y eso es lo que no se está viendo. Correcto, porque es un engranaje, sobre todo, es todo un sistema de justicia que empieza desde la policía y termina en el Poder Judicial, que va también por el Ministerio Público, porque los ciudadanos también se podrían preguntar de qué sirve de que la policía intervenga a un sujeto, a un delincuente por robarle un celular, cuando este delito no amerita cárcel y va a ser liberado en un máximo de 2 días. Sí, pues en realidad hace falta una serie también de otras medidas para construir infraestructura adecuada. Nada impide que esto de que no amerita cárcel por el robó un celular, eso no es cierto. El robo agravado sí amerita cárcel. Si el robo se produce a ciertas horas del día, si se produce con un arma, deja de ser un robo simple para ser un robo agravado, y el robo agravado sí amerita cárcel. Y no hay por qué tener esta idea de que el delito supone de 4 a más es cárcel efectiva y de 4 a menos no lo es. Eso no está escrito en ninguna parte. Eso es una práctica. Y es una práctica porque no hay penales suficientes para poder encarcelar a personas que roban un celular de manera agravada por 1 año, 2 o 3. Perfecto, bueno. Tenemos allí en pantalla a Ricardo Valdés, exministro del Interior, con quien conversábamos sobre lo complejo que es la lucha contra la delincuencia y las medidas que se tienen que tomar y las que no se deben de tomar, sobre todo en un ambiente tan politizado como este. Muchas gracias, doctor Valdés. Hasta luego, adiós. Perfecto, y precisamente hablando de delincuencia, vamos a ver lo que ha ocurrido en Los Olivos. Allí unos delincuentes han sido intervenidos por la policía tras robar celulares. Tenemos las imágenes a continuación. Imagen a 2 personas, 2 jóvenes que están transitando por una calle cuando de pronto empiezan a correr. Se bajan estos sujetos a bordo de motocicletas, amenazan a las víctimas, le apuntan con el arma de fuego y observen lo que ocurre. Le quitan las pertenencias, los celulares en cuestión de segundos. Los jóvenes se van
totalmente atemorizados, sin saber qué hacer, mientras estos sujetos se dan a la fuga. Repetimos el video, eso ocurrió a las 9:35 de la noche, cuando estas personas quizás estaban regresando a su casa después de un arduo día de trabajo, y de pronto se aparecen estos dos delincuentes que se bajan de 2 motocicletas junto a 2 cómplices y se llevan los celulares en cuestión de segundos. Indignante, y es por esto por lo cual atraviesan constantemente los ciudadanos a todas horas del día. Al frente incluso hay una persona en bicicleta que, por temor a ser involucrado en este crimen, también se va sin hacer más, porque tampoco se puede enfrentar a estos delincuentes que tienen armas de fuego. Lamentable realmente que esto continúe sucediendo. ¿Qué es lo que ocurrió después? Tenemos la intervención de 3 de estos delincuentes que operaron. Precisamente vemos allí a uno de estos sujetos. Según la policía, tendrían antecedentes policiales y, como vemos, son una especie de banda que va recorriendo calles, jirones, avenidas, buscando a sus víctimas. Reconozca sus caras, reconozca sus rostros, para ver sobre todo si usted ha sido víctima o algún familiar. Y si es así, acuda a la comisaría de Los Olivos para poder poner la denuncia, porque es importante poner la denuncia contra estos sujetos. Vamos a escuchar parte de la intervención precisamente de lo que están declarando estos sujetos. Ya, ¿por qué te ha intervenido en la comisaría de Sol de Oro? ¿Por qué te ha intervenido en la comisaría de Sol de Oro? Estaba en el hotel, ¿no? ¿Ah? Estaba en el hotel. ¿En el hotel? ¿En el hotel le encontraron los celulares? Sí, a mí no me encontraron nada. Ya. ¿Tu nombre completo? Luis Ángel Cortés Prudencio. ¿Dónde te intervino en la comisaría de Sol de Oro? En el hotel. ¿En el hotel? ¿Qué haces en el hotel? Estaba bajando la escalera y justo me intervinieron. ¿Tú estabas manejando la moto? No, estaba bajando la escalera. No, las motos. La moto es mía. ¿La moto es tuya? Sí. Una de las motos. La Pulsar. Ya. ¿Y quién era el que estaba de copiloto contigo? Yo el chofer. Tú eres el chofer. ¿Y el copiloto quién era? Mi colega. ¿Quién era? El primero que le preguntó. Él. ¿Tú eres el copiloto? ¿Ah? Ya, ¿y tú? ¿Eres el chofer de la otra moto? Sí. ¿Ah? ¿Tu nombre completo? Mijael Eduardo Eras Vela. ¿Ah? Mijael Eduardo Eras Vela. Ya. ¿Chofer de la otra moto? ¿Ya? ¿Y tu copiloto quién era? Estaba con una amiga que se fue. ¿Con una amiga? Ya, ¿y las armas de fuego? No, era de plástico, han encontrado una nomás, un juguete de panillo nomás. Ya, ¿con eso amenazaban a los...? No, eso lo han encontrado en una mochila que estaba en el techo, nosotros no nos han encontrado nada. Ya. Lo han encontrado adentro del hotel. Entonces ustedes no han robado. No, nosotros no nos han encontrado Ustedes nada. no han robado, por eso. Ustedes no han robado. Amiga que se fue. ¿Con una amiga? Ya, ¿y las armas de fuego? No, era de plástico, han encontrado una nomás, un juguete de panillo nomás. Ya, ¿con eso amenazaban a los...? No, eso lo han encontrado en una mochila que estaba en el techo, nosotros no nos han encontrado nada. Ya. Lo han encontrado adentro del hotel. Entonces ustedes no han robado. No, nosotros no nos han encontrado Ustedes no nada. han robado, por eso. Ustedes no han robado. Ya, ¿tu nombre completo? Steven Armando. Ya, ¿por qué te ha intervenido en la comisaría de Sol de Oro? ¿Qué? ¿Por qué te ha intervenido en la comisaría de Sol de Oro? Estaba en el hotel, ¿no? ¿Ah? Estaba en el hotel. ¿En el hotel? ¿En el hotel le encontraron los celulares? Sí, a mí no me encontraron nada. Ya, ¿tu nombre completo? Luis Ángel Cortés Prudencio. ¿Dónde te intervino en la comisaría de Sol de Oro? En el hotel. ¿En el hotel? ¿Qué haces en el hotel? Estaba bajando la escalera y justo me intervinieron. ¿Tú estabas manejando la moto? No, estaba bajando la escalera. No, las motos. La moto es mía. ¿La moto es tuya? Sí. Una de las motos. La Pulsar. Ya, ¿y quién era el que estaba de copiloto contigo? Yo el chofer. Tú eres el chofer. ¿Y el copiloto quién era? Mi colega. ¿Quién era? El primero que le preguntó. Él. ¿Tú eres el copiloto? ¿Ah? Ya, ¿y tú? ¿Eres el chofer de la otra moto? Sí. ¿Ah? ¿Tu nombre completo? Mijael Eduardo Eras Vela. ¿Ah? Mijael Eduardo Eras Vela. Ya, chofer de la otra moto. ¿Ya? ¿Y tu copiloto quién era? Estaba con una amiga que se fue. ¿Con una amiga? Ya, ¿y las armas de fuego? No, era de plástico, han encontrado una nomás, un juguete de panillo nomás. Ya, ¿con eso amenazaban a los...? No, eso lo han encontrado en una mochila que estaba en el techo, nosotros no nos han encontrado nada. Ya. Lo han encontrado adentro del hotel. Entonces ustedes no han robado.
No, nosotros no nos hemos encontrado. Ustedes no nada. han robado, por eso. Ustedes no han robado. Ya, ¿tu nombre completo? Steven Armando. Ya, ¿por qué te ha intervenido la comisaría de Sol de Oro? ¿Qué? ¿Por qué te ha intervenido la comisaría de Sol de Oro? Estaba en el hotel, ¿no? ¿Ah? Estaba en el hotel. ¿En el hotel le encontraron los celulares? Sí, a mí no me encontraron nada. Ya, ¿tu nombre completo? Luis Ángel Cortés Prudencio. ¿Dónde te intervino la comisaría de Sol de Oro? En el hotel. En el hotel. ¿Qué haces en el hotel? Estaba bajando la escalera y justo me intervinieron. ¿Tú estabas manejando la moto? No, estaba bajando la escalera. No, las motos. La moto es mía. ¿La moto es tuya? Sí. Una de las motos. La Pulsar. Ya, ¿y quién era el que estaba de copiloto contigo? Yo el chofer. Tú eres el chofer, ¿y el copiloto quién era? Mi colega. ¿Quién era? El primero que le preguntó. Él. ¿Tú eres el copiloto? ¿Ah? Ya, ¿y tú? ¿Eres el chofer de la otra moto? Sí. ¿Ah? ¿Tu nombre completo? Mijael Eduardo Horas Vela. ¿Ah? Mijael Eduardo Horas Vela. Ya, chofer de la otra moto. ¿Ya? ¿Y tu copiloto quién era? Estaba con una amiga que se fue. ¿Con una amiga? Ya, ¿y las armas de fuego? No, era de plástico. Han encontrado una nomás, un juguete de panillo nomás. Ya, ¿con eso amenazaban a los...? No, eso lo han encontrado una mochila que estaba en el techo. Nosotros no nos han encontrado nada. Ya. Lo han encontrado adentro del hotel. Entonces ustedes no han robado. No, nosotros no nos hemos encontrado. Ustedes no nada. han robado, por eso. Ustedes no han robado. Ya, ¿tu nombre completo? Steven Armando. Ya, ¿por qué te ha intervenido la comisaría de Sol de Oro? ¿Qué? ¿Por qué te ha intervenido la comisaría de Sol de Oro? Estaba en el hotel, ¿no? ¿Ah? Estaba en el hotel. ¿En el hotel le encontraron los celulares? Sí, a mí no me encontraron nada. Ya, ¿tu nombre completo? Luis Ángel Cortés Prudencio. ¿Dónde te intervino la comisaría de Sol de Oro? En el hotel. En el hotel. ¿Qué haces en el hotel? Estaba bajando la escalera y justo me intervinieron. ¿Tú estabas manejando la moto? No, estaba bajando la escalera. No, las motos. La moto es mía. ¿La moto es tuya? Sí. Una de las motos. La Pulsar. Ya, ¿y quién era el que estaba de copiloto? Bueno, a esta hora de la mañana tenemos que irnos con información en vivo desde Surco con nuestro compañero Cristian Chistama, quien se encuentra precisamente en el velorio de este sereno que fue lamentablemente asesinado por un delincuente. Contigo, Cristian. Muy buenos días, Marlo. Efectivamente, me encuentro en el distrito de Surco, en la iglesia Santiago Apóstol. Es lamentable esta información, ¿no?, que tenemos que dar a todos nuestros seguidores, donde se le está rindiendo un homenaje, el último homenaje al valeroso sereno, quien arriesgó su vida el viernes pasado, que fue baleado por un delincuente venezolano, ¿no? Estamos hablando de Luis Manrique, que es una víctima más de la delincuencia. En estos momentos, sus colegas serenos del distrito de Surco están rindiéndole un homenaje, y también está presidido el alcalde Carlos Cruz, en donde se le va a condecorar con la máxima autoridad de Surco, ¿no?, como la condecoración Santiago Apóstol. Familiares y amigos cercanos también están acompañando en este momento de dolor. Hace unos minutos estuvimos desde los exteriores porque a pedido de la familia, la prensa no podía ingresar al velorio, y es válido, ¿no? Comprendemos el dolor de la familia en estos momentos, y también el cuerpo ya ha sido trasladado a la iglesia Santiago Apóstol, donde se está presidiendo la misa de cuerpo presente y se va a llevar a cabo la condecoración. Vamos a escuchar la declaración que ha brindado el alcalde Carlos Cruz referente al tema de la delincuencia y cómo ellos, como parte de este municipio, están abordando para que no vuelva a suceder este tipo de actos. Escuchemos. Sí, efectivamente es un día muy triste para todos los surcanos, pero vamos a otorgarle de manera póstuma la condecoración Santiago Apóstol al sereno Luis Manrique, que es la máxima condecoración que hay en Surco, no solo por su calidad de persona, sino por el heroísmo que él ha mostrado para luchar contra la inseguridad ciudadana sin ningún tipo de armas ni herramientas, que al final le cobró la vida. ¿Cuál es el sentir de la comuna? Se sabe que la policía ya tiene cada vez más indicios de dónde estaría este sujeto que acabó con la vida de Luis Manrique.
tenemos mucha confianza en la Policía Nacional. Hemos hecho un esfuerzo económico para que ahora la recompensa es de 130.000 soles para toda aquella persona que tenga información que lleve a la captura de este facineroso. Así que por favor, las personas que sepan dónde está este individuo pueden ser acreedores de una recompensa de 130.000 soles, donde el municipio ha aportado 50.000. Tienen que llamar al teléfono del Ministerio del Interior para que de una vez este individuo sea capturado y castigado como se merece. Gracias. Sí, efectivamente. Declaraciones entonces del alcalde de Surco, Carlos Brus, durante el velorio de este sereno que lamentablemente fue asesinado por un delincuente extranjero. Contigo, Cristian. Así es, efectivamente, Marlon, como hemos escuchado al burgomaestre, se está dando una recompensa de 130.000 soles, ¿no?, a quien tiene información de este delincuente que aún no se sabe en dónde está escondido. Esta suma se ha unido al programa de recompensas del Ministerio del Interior para que las personas puedan brindar información clave que ayude a encontrarlo, ¿no?, y que esa persona pueda ser puesto a disposición de la policía. De igual manera, comentar que en este momento ya se está llevando la misa del cuerpo presente y aproximadamente a la 1 de la tarde se estará trasladando al Parque de Recuerdo de Turín, donde el cuerpo va a ser enterrado. Se tiene una información clave de hace unos minutos que se ha encontrado la casa del hermano de este asesino, no conocido como alias Maldito Cris. Entonces, ya también se están haciendo las investigaciones en Luirín, pero aún no podemos brindar más detalles. Vamos a regresar más información, tal vez desde el entierro, ¿no?, para saber cómo va el tema de esta lamentable noticia que ha causado revuelo no solamente en el distrito de Surco, sino en todo el país, que está azotado por la delincuencia. Correcto, Cristian, y también mencionar que este valeroso sereno, en su última voluntad, ha indicado que expresamente es donador de órganos, y es por eso que ya tras su partida va a continuar todavía salvando más vidas. Es un acto realmente valiente de un miembro del Serenazgo que ha trabajado más de 20 años en favor de la seguridad de los vecinos, luchando muchas veces contra los disturbios, contra los malos vecinos, estando presente en cada barrio de Surco, brindándole esta seguridad y este acercamiento a los que viven en este distrito. Muchas gracias a Cristian Sistama, nuestro reportero, por traernos esta importante información en vivo desde Surco. Gracias, Cristian. Gracias, Marlo, y a todos los seguidores. Perfecto. Bueno, a esta hora de la mañana nos vamos a un corte, pero antes del corte, ¿qué tal si mostramos precisamente las declaraciones en el BTR número 11 de la congresista Silvana Robles? La congresista Silvana Robles, ante declaraciones con la prensa, hizo un llamado importante a la Fiscalía de la Nación. Escuchemos. ¿no? Efectivamente, es lamentable que en el Perú los congresistas, que dice la Constitución, no estamos sujetos a mandato imperativo, quiere decir que no podemos ser juzgados por nuestros votos. Un voto pues vaya a significar una investigación amplia de parte de la Fiscalía de la Nación. Esto es aberrante dentro de la política y espero pues que la señora fiscal de la Nación pueda tomar inteligentemente esto, y de lo contrario lo que se estaría dando en el Perú sería una brutal persecución política a los congresistas por la emisión de sus votos. Muchas gracias. Bueno, y luego de que la Cancillería peruana pidiera la detención preventiva contra Sergio Tarache con fines de extradición, una senadora colombiana precisamente ha expresado también un llamado al presidente de ese país, Gustavo Petro. Escuchemos. El día 18 de marzo fue quemada viva una joven peruana que iba a ingresar a la Armada, hija única, Catherine Gómez, a manos de quien pretendía ser su novio. Ante el rechazo, este salvaje, Sergio Tarache, la quema viva. Ahí están las imágenes atroces. Han quemado a una chica viva entre la Plaza 2 de Mayo y Oscar Benavides. Estamos llamando a la ambulancia y todavía no vienen. Ha sido quemada por un venezolano. Hoy está capturado en Colombia huyendo de la justicia peruana. Y hoy se vence el término
y Gustavo Petro no ha querido expulsarlo de Colombia. Sus padres están aquí. Clamamos por justicia a todas las mujeres de cualquier credo. Esto es intolerable. Pausa y al regresar continuamos con más información y entrevistas aquí en Contigo en la Política, solo por Contigo TV. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores punks de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día.
Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une, nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Bueno, continuamos en vivo en el programa y a esta hora de la mañana vamos a hablar de nodos culturales. ¿De qué trata esta iniciativa que busca impulsar la cultura? Precisamente vamos a hablar con su fundadora, Natalia Elías. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, gracias por recibirme. ¿Qué tal? Natalia, bienvenida a Contigo TV. En primer lugar, preguntarte de qué trata esta iniciativa y cuál es el impacto que ustedes buscan en la comunidad. Claro, Nodos Culturales es una asociación sin fines de lucro que busca generar, producir evidencia, producir información y difundir información sobre lo que sucede actualmente en nuestra ciudad. Esta iniciativa surgió durante la pandemia cuando el sector cultural fue duramente golpeado por el cierre de espacios, el cierre de la prohibición de asistir a espacios con confluencia de gente, y eso generó mucha crisis en el sector cultural que lo vulnerabilizó. Entonces, Nodos Culturales lo que busca es dinamizar los circuitos culturales, y ya no solo centrándonos en los circuitos culturales en los que automáticamente pensamos, ¿no? Si queremos ir a algún lugar cultural, automáticamente pensamos en Barranco, en Miraflores, en Isidro, pero en la ciudad existen múltiples circuitos culturales, en Magdalena, en Pueblo Libre hay un eje, en Villa Salvador otro eje, en la zona de Lima Norte, Comas, Los Olivos, otros ejes, que a nosotros nos interesa que también puedan ser dinamizados en este confluir cultural en la ciudad. Lo que hacemos nosotros concretamente son proyectos de mapeo colaborativo, cultural, para lograr cartografías culturales de nuestra ciudad y así poder, entre los vecinos, gestores culturales y las políticas públicas, saber lo que existe en nuestra ciudad y poder tomar mejores decisiones. Claro, correcto, y sirves también para descentralizar un poco de los sitios que ya conocemos, que son habituales,
y descubrir aquellos puntos nuevos de la ciudad que enriquecen también a la cultura. Y precisamente ante esto, ¿por qué es importante la cultura para el desarrollo de la ciudad de Lima y del país en general en una coyuntura tan afectada donde vemos hechos de delincuencia, de discriminación, de misoginia, de temas de violencia contra la mujer? Quizás la cultura y el arte podrían ser esas herramientas para canalizar todos esos problemas y mejorar como sociedad también. Claro que sí, la cultura es lo simbólico que nos une, es lo que nos vincula a los demás. Son aquellos elementos como memoria, como identidad, como valores que nos hacen vincularnos en comunidad. Entonces, en una sociedad que vemos tanta fragmentación social, tanta discriminación, tanto racismo, tanta violencia, necesitamos fortalecer estos vínculos y estos símbolos que nos unen como sociedad, como comunidades, quizás a nivel de Lima, una sociedad meso, que es Lima, pero también a nivel de barrios, a nivel de distritos, a nivel de hogares. Lo cultural es súper importante porque es esa dimensión simbólica que nos hace similares y nos permite convivir en comunidad. Ahora, en estos meses y años, porque ustedes indican también que empezaron en la pandemia, ¿en qué puntos o en qué distritos de la ciudad son donde han encontrado precisamente estos nuevos points, por así decirlo de alguna manera, donde también se reivindica la cultura de nuestro país? Sí, normalmente, como te comentaba, uno piensa en cultura y automáticamente viene el distrito de Barranco. Claro. Tiene muchos espacios culturales mapeados, pero también durante nuestros mapeos se identificaron un montón de espacios culturales, sobre todo espacios públicos utilizados, apropiados para la práctica cultural en Villa El Salvador, en Comas, en Ate, con una gran cantidad de este tipo de espacios, a pesar de no tener estos distritos de infraestructura cultural. Este tipo de información nos permite dar cuenta que si bien no existe infraestructura cultural por diferentes brechas o inacciones de las autoridades municipales, eso no significa que la gente está ávida de expresarse, de crear, de movilizar a sus barrios, a sus vecinos, en función de proyectos, iniciativas culturales. Hemos encontrado también proyectos que de larga data en Villa Salvador, en Comas, que siguen activando sus espacios culturales, siguen activando sus comunidades y no está, digamos, en un imaginario de la ciudad cultural que normalmente uno cree, ¿no? Uno piensa en lo cultural y va a Barranco o al centro de Lima, pero en otros distritos de la ciudad existen muchos procesos culturales importantes que meritan conocer. Claro, en algunos casos conocer nuevos espacios y para otros conocer espacios que estén también cerca de uno, ¿no? Que no tengan que trasladarse hasta otros puntos o otros distritos, sino encontrar en su mismo distrito, en la misma zona donde viven, opciones para poder de alguna manera alimentarse de la cultura que es tan importante. ¿Dónde se puede encontrar a Nodos Culturales? La invitación al público de Contigo TV. Sí, nuestros mapas están disponibles para libre descarga de todas y todas en nuestra página web, nodosculturalesperú.com, y estamos próximos a hacer un siguiente proyecto de mapeo colaborativo con la participación de vecinos, vecinas y gestores culturales de Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Ese es el próximo mapeo que se nos viene este año. Perfecto, entonces ya está la invitación dada. Agradecerle a Natalia Elías, fundadora y socióloga de la Asociación Nodos Culturales, por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti. Perfecto. Extendemos también la invitación para una próxima ocasión. A esta hora de la mañana vamos a dar cuenta de lo que hemos venido hablando también aquí en el programa. Vamos a hablar de la situación del expresidente Alejandro Toledo. Tenemos la imagen, que es lo que ha ocurrido. En Estados Unidos, el gobierno norteamericano ha solicitado al juez dictar una nueva orden de captura contra Alejandro Toledo. Y es que hay que recordar además que el proceso de extradición lleva ya bastante tiempo. Alejandro Toledo, el exmandatario, ha hecho y ha interpuesto todas las medidas legales para entorpecer, alargar y hasta frustrar este proceso de extradición que busca traerlo a nuestro país para que el expresidente Toledo responda a la justicia por el caso Lavallato, directamente por Odebrecht. Ahora, no solamente
es Alejandro Toledo el involucrado, sino que al parecer habría también un conjunto de empresarios que estarían preocupados por la llegada de Alejandro Toledo porque él podría dar información importante respecto a este caso de la empresa brasileña Odebrecht que ha manchado a los políticos no solamente del Perú, sino de la región latinoamericana, en varios países. Vamos a lo siguiente. El ministro de Educación, Oscar Becerra, se mostró a favor de la pena de muerte. Tenemos el video, el instante en el cual él brinda estas declaraciones. Vamos a mostrarlo a continuación para que ustedes puedan escuchar qué es lo que dijo el ministro de esta cartera. Se mostró a favor de la pena de muerte y también a favor de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos las declaraciones a continuación. Los noches, pero también traigamos la pena de muerte. Y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Yo me dediqué porque vinieron a investigar el Perú, porque querían saber qué derechos de los niños estaban siendo violentados a raíz de las marchas de diciembre y enero. Y cuando estoy sentado delante de estos señores, eran mi primera semana en el Ministro de Educación, les dije, señores, qué bueno que hayan venido, porque en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan todos los días. Inmediatamente abrieron, sacaron sus lapiceros para anotar, no sé, este es de los nuestros. Dije, pero se violan desde hace décadas, porque tenemos profesores, y lo dije con todas sus letras en ese entonces, ahora ya me dicen, no me diga el nombre, pero profesores como Pedro Castillo enseñándoles. Y tener a alguien así es violar los derechos de los niños, que tienen derecho a que alguien que pueda distinguir un pollo vivo de uno muerto esté parado delante del salón. Vamos con lo siguiente, porque precisamente respecto a la situación de Sergio Tarache, la Cancillería peruana solicitó la detención preventiva contra este feminicida en lo que va el proceso de extradición en su contra. Vemos allí precisamente a este sujeto que fue intervenido tras darse a la fuga a Colombia, esto luego de lamentablemente asesinar a una joven en nuestro país, que fue lo que ocurrió. Todos recordarán a Catherine Gómez, esta joven que lamentablemente fue calcinada viva en las inmediaciones de 2 de mayo y que a los días falleció debido a las fuertes quemaduras que tenía en su cuerpo. Este sujeto se dio a la fuga en Colombia, hoy se encuentra allí y ahora la Cancillería peruana ha solicitado la extradición, un proceso que podría tomar entre 6 meses a 1 año, si no es más, porque las extradiciones, como hemos visto, son procesos realmente engorrosos. No podemos traer hasta el momento a Alejandro Toledo. César Inostroza también se dio a la fuga en Europa. ¿Qué va a pasar con esta situación? Bueno, vamos a tratar de continuar analizando. Hemos llegado ya prácticamente a la parte final del programa aquí en Contigo en la Política. Hemos hecho un análisis de todo lo que ha ocurrido a lo largo del día y también de la semana. No se olvide de seguirnos a través de todas las redes sociales en Contigo TV. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y también a través de la transmisión en vivo de Econocable, Canal 30, Cable Más 713, Win TV 32 y Cable Perú 37.6. Estamos en vivo en todas las regiones y también estamos atentos a todas sus denuncias, reportes a través de nuestras redes sociales. Esto es Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. Que estén bien.